Saludos, Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta hermosa hora, verdad? Pasaba a saludarles y a compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. Hace un momento estaba yo leyendo la palabra y hay algo que quiero compartir con ustedes. Amén. Espero que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga y voy a compartirles lo siguiente, ¿verdad? Quiero leerles la palabra de Dios en Números 11, 33 y 34. Amén, gloria a Dios. Quiero hablar sobre que nosotros no debemos de permitir la queja en nuestras vidas, ¿verdad? Sino al contrario, debemos de ser agradecidos con Dios en todo momento. Amén, gloria a Dios. Bueno, voy a compartir con ustedes como les digo, Números 11, 33 y 34. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Amén, gloria a Dios. Aquí yo estaba leyendo en esta parte de la Biblia y nos habla cuando el pueblo de Israel se quejó, ¿verdad? Y porque querían carne, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dice el 11:4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diere a comer carne, verdad? Ellos querían carne porque habían estado comiendo el maná que Dios les mandaba, verdad? Pero ellos querían carne, amén. Y dice en el 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Amén, gloria a Dios. Y dice el 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Imagínense la queja que ellos tuvieron, ¿verdad? Que Dios les mandaba ese maná, pero ellos querían carne, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y Dios, amén, les da, amén, les da carne, ¿verdad? Les manda codornices, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y vemos acá en esta parte, ¿verdad? Que les dice en el 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Dice el 20, hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Amén, gloria a Dios. Dice que el Señor les dice que les va a mandar carne, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y vemos que les manda las codornices, ¿verdad? Y acá en el 33 y en el 34 dice que cuando ellos estaban comiendo, ¿verdad? Aquella carne, aquellas codornices, dice que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Amén, gloria a Dios. Dice que estaban ellos ahí con la carne en la boca, ¿verdad? Cuando Jehová se encendió, ¿verdad? Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, dice, y los hirió, ¿verdad? Dice, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Amén, gloria a Dios. Y dice el 34, llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Amén. Vemos cómo la queja de ellos, ¿verdad? Hizo que la ira de Dios se encendiera contra ellos, ¿verdad? Y viniera aquella plaga, ¿verdad? Que dice que era muy grande. Amén. Y cómo dice que murieron, ahí enterraron, ¿verdad? A los codiciosos, ¿verdad? Entonces, yo meditaba, ¿verdad? Y digo, todo lo que Dios nos manda, ¿verdad? Cómo nos habla, ¿verdad? A través de su palabra. Y yo decía, Señor, dentro de mí, ¿verdad? Decía, cómo muchas veces nosotros
nos quejamos, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado que yo no sé usted, ¿verdad? Pero muchas veces cuando Dios nos saca, ¿verdad? De ese lugar, de ese sufrimiento, ¿verdad? De ese dolor, de esa vida que estamos llevando, que ya no aguantamos más, ¿verdad? Cuando nosotros le clamamos a Dios en medio de aquel problema, de aquella aflicción, y Él nos saca de ahí, ¿verdad? Pero cuando nos toca estar en el desierto, muchas veces viene la queja, muchas veces nos pasa como estábamos leyendo en estos versículos, ¿verdad? Nos pasa que nos quejamos, ¿verdad? Vemos al pueblo de Israel queriendo la carne que tenían, la comida que tenían allá en Egipto, ¿verdad? Amén. Quejándose, ¿verdad? Por lo que ahora Dios les estaba dando, ¿verdad? Y venía a mi mente, ¿verdad? Que muchas veces nosotros en aquel problema, en aquella adversidad, en aquel dolor, quizá enfermedad, quizá en el problema en el matrimonio, quizá en escasez, quizá que no hay trabajo, quizá que hay un problema familiar con los hijos, quizá estás metido en alcoholismo, drogas, prostitución, no sé lo que a veces podamos pasar, ¿verdad? Y a veces, y muchas veces, ¿verdad? Ahí en medio de esa situación, le clamamos a Dios. Yo lo hice. Clamé a Dios y Dios nos saca de ahí. Dios nos rescata de esa situación. Amén. Nos saca de ese problema, nos ayuda, ¿verdad? Pero muchas veces, como les decía, cuando nos toca estar en el proceso, ¿verdad? De estar en este desierto que ya Dios nos sacó, pero ahora estamos en el desierto, ¿verdad? Y en el desierto, cuando nos toca estar en esa situación, muchas veces nos toca estar solos. Muchas veces sentimos que nada más es Dios con nosotros y que no hay nadie más. Y es duro, ¿verdad? Porque es ahí donde viene lo que yo tenía antes. Quizá las amistades, quizá el trabajo que tenía, quizá no sé tantas cosas, ¿verdad? Que a veces podemos decir lo que yo antes tenía y ahora no lo tengo, ¿verdad? Y ahora lo que estoy pasando en este desierto, ¿verdad? Y a veces quizá podemos decir eso y empezar a quejarnos, ¿verdad? Porque yo lo hice, ¿verdad? Por eso lo digo. Pero ahí Dios, en su amor y en su misericordia, me habló y me corrigió de que eso no era correcto, ¿verdad? De que yo tenía que ver hacia adelante, no hacia atrás, ¿verdad? Que dice su palabra que las cosas son hechas nuevas en Cristo, ¿verdad? Entonces, yo meditaba en esto y digo, ¿cuántas veces cuando nos toca estar en el desierto no nos quejamos, ¿verdad? Y no queremos algo de donde Dios nos sacó, de donde Dios dijo, ya no más esto. Amén. Creo que a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Porque es duro a veces estar, bueno, creo que siempre que nos toca estar en ese desierto es duro. Porque ahí es cuando el Señor cambia nuestra mentalidad de lo viejo a lo nuevo que Él tiene para nosotros. Es cuando ahí el Señor nos restaura por completo, ¿verdad? Nos quita todo lo viejo que traíamos.
para darnos lo nuevo que Él tiene, ¿verdad? Cuando somos procesados, ¿verdad? Cuando somos limpiados. Y eso cuesta, eso duele. Pero Dios sabe y nos ha dejado en la palabra escrito que lo que Él tiene para nosotros son cosas hermosas, cosas grandes, que aunque en medio, en el proceso, no veamos quizá la salida, no veamos la solución muchas veces, va a haber días que quizá no entendamos lo que estamos pasando, ¿verdad? Pero tenemos que seguir confiando y la fe en nuestro Dios, que Él sabe lo que está haciendo y que el futuro que tiene para nosotros son cosas hermosas, cosas grandes, maravillosas, ¿verdad? Entonces, venía eso a mi mente, ¿verdad? Que nosotros no debemos de quejarnos, aunque estemos pasando momentos difíciles, aunque quizá no entendamos muchas cosas, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué quejarnos porque vemos cómo este pueblo se quejó y cómo Dios le dio lo que quería, la carne, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La ira de Dios se encendió contra ellos y les mandó esa plaga que mató a los codiciosos, ¿verdad? Ahí quedaron en ese lugar, sepultados, ¿verdad? Por su codicia, ¿verdad? Entonces, yo decía, la gravedad, ¿verdad? De que nosotros permitamos esa queja en nuestras vidas, ¿verdad? De nosotros no sacar esa queja de nuestras vidas, ¿verdad? Las consecuencias que puede traer, ¿verdad? A nuestras vidas, ¿verdad? El que nosotros seamos quejosos. El que nosotros no seamos agradecidos, ¿verdad? Amén. Muchas veces podemos estar en el mismo problema por años. Y en lugar de salir, a veces pareciera que se agrava, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿por qué? Porque nos quejamos. Y la queja no permite que avancemos, ¿verdad? No permite que salgamos de ese proceso y de que avancemos a lo nuevo, a lo mejor que el Señor tiene para darnos, a esos planes perfectos que Dios tiene para nosotros. La queja no permite que salgamos, sino no, al contrario, nos hunde más en ese problema, ¿verdad? Y lo estamos viendo conforme a la palabra, que la queja no es buena y las consecuencias que trae la queja a nuestras vidas, ¿verdad? Van a ser consecuencias desagradables, cosas que en lugar de ayudarnos a salir adelante, nos van a hundir cada vez más, ¿verdad? En aquel problema, en aquella situación en la que estemos pasando, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser agradecidos en todo momento, en toda situación. Aunque yo no entienda lo que está pasando, aunque quizá me esté doliendo, yo tengo que ser agradecida y confiar en Dios, poner mi fe en Él y saber que sus planes son mejores que los míos, que Él está obrando conforme a su voluntad para el bien mío. Amén. Y que yo ya estoy en victoria. Amén. Desde que decidimos creer en Jesús, nosotros ya estamos en victoria, ¿verdad? Amén. Porque sabemos el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el amor, la misericordia que nos tiene. Pero es necesario muchas veces cuando nos toca entrar en ese desierto, es necesario ese proceso, ¿verdad? Es necesario que Dios quite lo viejo y eso va a doler para que llegue lo nuevo, ¿verdad? Amén. Entonces es algo muy bonito lo que Dios hablaba esta mañana en mi vida, de que nosotros no debemos de quejarnos, debemos de sacar la queja de nuestras vidas. Si usted hoy está quejándose por esto, por lo otro, por no sé qué, por la familia, por la comida, por lo que hay, no sé, saque esa queja de su vida, pídale perdón a Dios. Amén. Hoy vamos a pedirle perdón a Dios. Y vamos a sacar esa queja de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y vamos a ser agradecidos en todo momento. Porque las bendiciones que Dios nos da, si sea lo que sea que hoy estemos viviendo, pasando, lo que hoy tenemos,
es por la gracia y misericordia de Dios. Así sea, hablando de comida, cuando nos toque comer un plato de frijolitos, gracias Señor, porque el que llegue un plato a tu mesa cuesta. Amén. Porque el que llegue, y si es una carne o lo que vayamos a comer, qué bueno, porque también hubo un sacrificio, un esfuerzo, ¿verdad? Para que ese plato llegara a la mesa, ¿verdad? ¿Y quién es el que nos da la fuerza? Es nuestro Señor Jesucristo. La salud que tenemos, la ropa, el trabajo, la casa, quizá lo mucho o lo poco que tengamos, debemos de ser agradecidos porque nuestro Señor es el que nos los da, ¿verdad? Y Él sabe qué darnos y qué no, ¿verdad? Pero si nosotros nos quejamos, vamos a trazar esas bendiciones que Dios tiene para darnos con esa queja. Entonces vamos a ser agradecidos, vamos a buscar de Dios para que Dios nos dé todas esas bendiciones que tiene para nosotros conforme a su voluntad. Amén. Porque Dios tiene tantas cosas maravillosas para nosotros, tantas bendiciones para nosotros, pero tenemos que ser obedientes, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Amén. Y en su misericordia y en su amor, Él nos da todo eso hermoso que tiene, ¿verdad? Para nosotros. Y qué más hermoso, ¿verdad? Que el tenerlo a Él. El tener esa paz, ese amor, ese gozo, ese cuidado de Dios para nosotros. Eso es lo mejor, ¿verdad? La salvación es lo mejor que el Señor nos puede dar, ¿verdad? Es algo tan maravilloso tener a Dios en nuestras vidas. Entonces seamos agradecidos, hermanos. Hoy le invito a que usted sea agradecido con el Señor por lo que tiene y por lo que no, ¿verdad? Que Dios sabe en su momento qué darnos y qué no. Amén. Y los planes de Dios son tan hermosos y maravillosos para nosotros, pero tenemos que ser agradecidos y ser obedientes. Amén. Así que ¿cuántos vamos a ser agradecidos? Amén. Yo sí quiero ser agradecida. Amén. Y voy a ser agradecida. Aunque haya momentos duros, ¿verdad? Que el enemigo quizá te quiera poner cosas contrarias, ¿verdad? Pero nosotros vamos cada día a avanzar, a luchar para ser unas personas, hijos de Dios, agradecidos. Amén. Que el Señor me les bendiga y quería compartir esto con ustedes. Que se encuentren muy, pero muy bien y que también puedan compartir este hermoso video. Amén. Gloria a Dios. Saludos.